Muy bien. Continuamos entonces. Inmovilidad, en este caso también podemos determinar la gravedad de una lesión. En el caso de que hayan fracturas, luxaciones o lesiones en la columna vertebral que evidentemente van a requerir inmovilización. Entonces, en ese caso también se debe realizar o se debe atender antes de realizar los primeros auxilios, ¿verdad? O sea, ahí ya evaluamos la situación y ya determinamos qué tan grave es la cuestión. Dolor, como les digo, eso es algo que va a referir el paciente sí o sí. Entonces, esto va a ir dependiendo de la intensidad y la localización del dolor y puede indicar también la gravedad de la misma. Como les dije, si el paciente está, la víctima está gritando porque le duele o te indican dónde le duele, entonces en ese caso evidentemente ya podemos dar por hecho la situación, ¿verdad? Que evidentemente le duele algo. En el caso de observar alguna deformación, cualquier cambio en la forma normal de una parte del cuerpo, eso ya puede determinar si está luxado o está fracturado. Entonces, nosotros vemos, qué sé yo, si el brazo en teoría tiene que estar plano, recto de esta manera, y de repente el miembro está uno más alto que el otro, o incluso hay ruptura, hay una herida en el tejido de la piel y sobresale el hueso, evidentemente hay una deformación y hay una lesión grave. Hinchazón puede indicar una lesión interna o externa también. Famoso, qué sé yo, podemos observar, por ejemplo, no sé si en algún momento se habrán torcido el tobillo, y eso, por ejemplo, es un buen ejemplo de hinchazón, ¿verdad? Siempre se inflama, se dematiza rapidísimo luego el tobillo. Entonces, en ciertas situaciones también puede aparecer este tipo de cuestiones. Con el ejemplo que les di, por ejemplo, que valga la redundancia, al caerse, al golpearse la cabeza contra algo, y como eso en la zona de la frente ya se empieza a hinchar, ¿verdad? Puede también determinar una lesión, qué sé yo, a nivel interno, no precisamente de manera externa, pero sí aparece hinchazón. Cuando aparece hinchazón, ya tenemos que también tomar los recaudos cuando le vamos a tocar a una persona, a un accidente. Muy ok, hasta ahí todo lo que sería evidentemente la evaluación inicial del paciente. Y ahora proseguimos, o seguimos, mejor dicho, al paro cardíaco y reanimación cardiopulmonar. En este caso, por ejemplo, cuando observamos una situación así o presenciamos una situación así, tenemos que hacer todo lo que dijimos anteriormente, la evaluación inicial, ¿verdad? Y posterior a eso, llegar a lo que sería la reanimación cardiopulmonar si se precisa. Como vimos, por ejemplo, en esta diapositiva, aquí, las amenazas para la vida, dependiendo de la gravedad, puede ser hemorragia, obstrucción de las vías aéreas o pérdida de conciencia. En estas dos situaciones se puede aplicar el RCP. Entonces, usualmente muchas de las situaciones que suelen padecer las víctimas y demás tienden a que se agrave porque le puede afectar a su vida, pero siempre tiene que ver con la inconsciencia o la pérdida de conciencia o la obstrucción de las vías aéreas. Eso es lo que le puede llevar más rápido a una víctima. Muy bien. Pero antes que todo vamos a ver lo que es el paro cardíaco. Sin antes, evidentemente, saber qué es lo que es paro, qué es lo que es el sistema cardíaco y demás. Vamos a ver primero eso y después vamos a seguir con lo que es paro cardíaco. Vamos a aplicarle un poco de anatomía y fisiología. El sistema cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio, dice. ¿A qué le hace alusión ese sistema? Cardiorrespiratorio. Al corazón
y a los Pulmones. pulmones. Excelente. Entonces, este sistema menciona que es como la fábrica de energía de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se encarga de llevar oxígeno a todas las células y eliminar el dióxido de carbono que producimos. Esto evidentemente lo realiza gracias al corazón, por la parte cardíaca, ¿verdad? El corazón es la bomba de nuestro cuerpo. Late sin parar. No es que nosotros cuando que si nos acostamos a dormir, eso para. No. Desde que nacemos hasta que nos morimos es la cuestión. Entonces trabaja el corazón. Late sin parar para impulsar la sangre por todo el cuerpo a través de vasos sanguíneos, dice. Y esos vasos sanguíneos son los famosos, o las famosas arterias, venas y capilares, ¿verdad? Usualmente escuchamos sistema cardiovascular o sistema circulatorio, dice, ¿verdad? Dice circulatorio porque literal el corazón al bombear la sangre va de arriba para abajo y de abajo para arriba, en círculo, ¿verdad? Se va y viene, se va y viene, ¿verdad? Entonces, gracias a eso es que se distribuye la sangre a todo nuestro cuerpo, desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de los pies. Y los pulmones son las esponjas, menciona. A modo de hacer alusión a unos ejemplos, ¿verdad? Capturan el oxígeno del aire para que respiremos, ¿verdad? Y lo pasa a la sangre. Al mismo tiempo expulsan el dióxido de carbono. Cuando yo inhalo aire, estoy ingresando a mi cuerpo oxígeno. Y cuando exhalo, ahí yo estoy eliminando o expulsando dióxido de carbono, que serían los desechos que ya de repente del aire que ya no le sirve a mi cuerpo. La sangre es el mensajero, transporta el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo. También recoge los desechos como el dióxido de carbono para eliminar. No es que solamente nuestro sistema cardiorrespiratorio o nuestro sistema cardiovascular sirve solamente para oxigenarle al cuerpo. No solamente para eso, evidentemente. Justamente el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que trabaja con todos los demás sistemas. Trabaja con nuestro sistema renal, trabaja con nuestro sistema, justamente como les mencioné, el sistema pulmonar, endocrino, linfático, entonces tiene mucho trabajo de hecho. Entonces menciona que aparte de que oxigena todo el cuerpo y ayuda a eliminar dióxido de carbono, también se encarga de nutrirle a la célula. Y eso gracias a nuestro sistema digestivo, por ejemplo. Todo lo que nosotros comemos es el combustible que le aportamos a nuestro cuerpo. Y de ahí otra vez ciertos órganos se encargan de absorber los nutrientes que les sirven o no de lo que nosotros consumimos. Y lo que no les sirve, evidentemente, se desecha. Se puede desechar a través de la orina o a través de las heces, e incluso a través del sudor también. Entonces, pero en este caso, como hablamos del sistema cardiorrespiratorio, trabaja de ese modo. ¿Por qué les menciono la parte de los nutrientes? Porque justamente cuando, qué sé yo, nosotros les estamos sobrecargando al cuerpo de nutrientes que no le aporta, o sea, de alimentos que no le aportan nutrientes al cuerpo, eso también se va a ir a disparar en cualquier otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que, qué sé yo, estemos consumiendo demasiadas comidas chatarra, demasiadas comidas rápidas o carbohidratos que no le sirven a nuestro cuerpo, se va a empezar a producir ciertos depósitos de grasa, no solamente en la pancita como solemos mencionar o como comúnmente sabemos, ¿verdad? Sino que también va a ir a depositarse en los vasos. Y eso es lo que posteriormente, no es que de buena primera nomás me da un paro cardíaco, ¿verdad? Sino que se va sobrecargando de a poquito. Entonces, y tarde o temprano llegamos a eso. Y todo por nuestra mala alimentación y también por el sedentarismo, el no movernos, ¿verdad?
El proceso cardiorrespiratorio inicia de este modo. Inhalamos aire, es cuando el aire entra a los pulmones, ¿verdad? La sangre recoge el oxígeno. En los pulmones, la sangre se llena de oxígeno. El corazón bombea la sangre oxigenada. La sangre rica en oxígeno viaja por todo el cuerpo entregando oxígeno a las células. Nuestro cuerpo está formado por varias células, ¿verdad? Somos pluricelulares, o sea, infinidad de células conforman nuestro cuerpo. Entonces, a cada una de ellas llega este oxígeno. Las células usan el oxígeno. Las células utilizan el oxígeno para producir energía y generar desechos. En este caso sería nuestro dióxido de carbono. La sangre recoge el dióxido de carbono otra vez de las células, ¿verdad? Y la sangre regresa al corazón. La sangre con dióxido de carbono vuelve al corazón y el corazón envía la sangre otra vez a los pulmones. La sangre con dióxido de carbono llega a los pulmones y posteriormente exhalamos ese dióxido de carbono. Es cuando expulsamos el aire, expulsamos el aire del cuerpo, lo que ya habíamos inspirado, ¿verdad? Entonces, todo este proceso todo este proceso realiza nuestro cuerpo con el simple hecho de que nosotros hagamos esto. Inhalamos y exhalamos. Y mientras hicimos eso, ya pasó todo esto que vimos acá. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna preguntita? Ninguna, profe. ¿Están entendiendo? Sí, profe, está Ok, muy claro. súper. Excelente. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa en un paro cardíaco? Lo que queremos saber. El paro cardíaco o un paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de latir de manera súbita e inesperada. Habíamos dicho que el corazón late, ¿para qué? Para distribuir sangre a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder oxigenarle a todas las células y también para poder nutrirle a todas las células. En este caso, cuando ocurre un paro cardíaco, es literal, para el corazón, para de latir el corazón. Eso puede ser de manera súbita e inesperada, de golpe nomás, en cualquier momento nomás. Mientras justo estaba haciendo ejercicio, o mientras estaba durmiendo, o mientras estaba duchando, o mientras estaba regando las plantas. Puede ocurrir en cualquier momento, interrumpiendo el flujo de sangre hacia el cerebro y otros órganos vitales. Entonces, ¿qué pasa? Si no llega sangre al cerebro o a otros órganos vitales, no va a llegar oxígeno a esas zonas. Entonces, se produce la pérdida de conciencia. Y si no se trata inmediatamente, puede ocasionar la muerte. Evidentemente, y el corazón paró de latir, ya no está distribuyendo sangre oxigenada ni desoxigenada, mucho menos, ¿verdad? Entonces pierde la conciencia la persona. Y si yo no reanimo, no busco la manera de que el corazón empiece a latir y se queda el paciente mucho tiempo inconsciente, puede llevarle a la muerte, porque no podemos estar mucho tiempo sin que se distribuya sangre por todo nuestro cuerpo. Suele ocurrir mucho con ciertos pacientes, por ejemplo, que al no auxiliarle rápido, se quedan con algunas secuelas posterior al paro. Como no se oxigenó bien el cerebro, pueden sufrir lesiones irreversibles incluso. Y a ciertos órganos también. Entonces, con esto sí que no hay luego tutía. Es algo en una situación en donde rápido hay que actuar, ¿verdad? Causas del paro cardíaco.
Puede ser por una enfermedad coronaria. La causa más común se produce por la acumulación de placas en las arterias coronarias, lo que restringe el flujo sanguíneo al corazón. Suele ocurrir mucho y es lo que justamente les estaba mencionando. Está bien, yo quiero comer lomito, quiero comer hamburguesa, quiero comer pizza, o quiero comer un asado así con mucha grasita, chipa guazú, sopa de todo un poco, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? No me muevo. Todo el día estoy sentada. Todo el día estoy acostada. Entonces, evidentemente, si yo no le favorezco a mi sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio, lógicamente, eso, aparte de que se va a estar estancando en ciertas zonas de mi cuerpo, esa grasa o tejido adiposo, también se van a producir ciertas placas de grasa dentro de las arterias coronarias. Y peor aún cuando es una arteria, evidentemente, porque es la que justamente se encarga de distribuir la sangre con oxígeno. Entonces, evidentemente, si hay algo dentro de ese tubito o esa manguerita que está obstaculizando el paso normal, va a llegar un momento en el que incluso al taponarse demasiado, no es suficiente el flujo que va a circular y es lo que puede ir causando este tipo de situación. Las arritmias cardíacas, habíamos visto cuando estábamos viendo signos vitales, vimos arritmias, que justamente le puse de ejemplo el tas, 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 ¿verdad? El corazón late, tas, 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 ¿verdad? Y el arrítmico, como su nombre lo dice, es cuando no sigue una secuencia al latido, sino es irregular. Por ejemplo, en vez de decir hacer tas, 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 hace tas, 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 ¿verdad? Entonces es arrítmico como su nombre lo dice. Ritmos cardíacos anormales que pueden hacer que el corazón lata demasiado rápido o demasiado lento o de manera irregular. También pierde la fuerza del latido. Entonces, en vez de que lata tas, 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 hace tas, tas, más lento, más despacio, ¿verdad? O cuando es también ya muy rápido, que habíamos visto que era justamente por la taquicardia también. Eso también le lleva a una arritmia. La cardiomiopatía, que sería la enfermedad del músculo cardíaco. El corazón es un músculo, entonces esta patología sería justamente del corazón, donde el corazón se debilita y va a reducir su capacidad de bombeo. ¿Qué quiere decir reducir capacidad de bombeo? No distribuye la cantidad de sangre que tiene que distribuir. Entonces es más lenta esa velocidad de distribución. Y otras causas, como por ejemplo, defectos cardíacos congénitos, cuando una criatura ya nace con problemas cardíacos, shock eléctrico también, ahogo, de repente también los fumadores. Entonces, en ese tipo de situaciones, una persona tiende a pasar por ese tipo de situación. Y los síntomas, que es lo más importante dentro de todo acá, porque nosotros tenemos que saber eh, distinguir, saber diferenciar, ¿verdad? Los síntomas de un paro cardíaco suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir pérdida de conciencia, falta de pulso, lógicamente, dificultad para respirar y empieza a convulsionar. Usualmente esas convulsiones, en teoría, en ciertos casos y de cierta manera, también es para volver a activar al sistema eléctrico, por decirlo así, del cuerpo, ¿verdad? En teoría. Son impulsos que envía el cerebro, ¿verdad? Pero, lógicamente, cuando nosotros ya estamos observando estos puntos, ya podemos determinar qué hacer en caso de un paro cardíaco. Llamar al servicio de emergencias inmediatamente. Es fundamental solicitar ayuda médica lo antes posible. Iniciar la reanimación cardiopulmonar, que es la famosa RCP.
si estás capacitado, evidentemente. Comienza a realizar compresiones torácicas y respiraciones artificiales hasta que lleguen los servicios de emergencia. Utilizar un desfibrilador externo automático, que sería el DEA. Si hay un DEA disponible, úsalo según las instrucciones. Usualmente las empresas suelen tener, o en teoría deberían tener, ¿verdad? Sería lo ideal. El desfibrilador sería, para los que no conocen, no sé si en algún momento vieron en la tele o en las novelas, por ejemplo, que alguien sufre de paro o en el hospital, y le empiezan a dar choques en el pecho, ¿verdad? Ese es el desfibrilador. No sé si conocen, ¿no? En algún momento habrán visto en la tele. Ese sería el desfibrilador. Envía entonces corrientes eléctricas, literal, para activarlo otra vez al corazón, para forzarlo otra vez a que empiece a latir, a contraerse. Entonces, estos son los puntos que debemos realizar, o en este caso, para poder contrarrestar este paro cardíaco. Evidentemente, el desfibrilador, hay nomás lugares en donde se puede tener. Había también en uno de los congresos que tuvimos en el instituto, habían hecho justamente una simulación de la utilización del desfibrilador y también la realización de RCP, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, no, justamente mencionó el disertante que lo ideal sería que en nuestras casas tengamos también desfibrilador. Sé que no es muy caro, pero por desconocimiento de repente la gente no tiene. Cuando yo sé que tengo parientes o tengo, qué sé yo, algún miembro de la familia que sufre de problemas cardíacos, en esos casos, por ejemplo, no estaría mal invertir en este tipo de equipos. Bueno, muy bien. Y la reanimación cardiopulmonar, en este caso, esto es, vamos hilando todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Es una técnica de primeros auxilios vital que puede salvar vidas en situaciones de emergencia, como un ataque cardíaco o ahogamiento. Consiste en una combinación de compresiones torácicas y respiraciones de rescate para mantener la circulación sanguínea y el suministro de oxígeno al cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue la ayuda médica. En teoría, nosotros lo que hacemos con la RCP sería más bien para mientras esperamos que venga un médico con su desfibrilador, ¿verdad? En teoría sería eso lo ideal. ¿Por qué es importante la RCP? Uno, porque aumenta las posibilidades de supervivencia. Evidentemente, nosotros cuando le estamos realizando RCP a la víctima o al paciente, esto va evidentemente la probabilidad de que se recupere, de que recupere el ritmo cardíaco, puede ser espontáneo, incluso podemos evitar que llegue a peor, ¿verdad? La cuestión. Entonces, o una de dos, o muchas veces es irreversible la situación y por más RCP que le realices, igual fallece la persona, pero ese intentar hacer por lo menos a modo de supervivencia es prudente. Minimiza daños cerebrales, así como les mencioné hace rato, cuanto más tiempo pasa de que el corazón dejó de latir, de que el corazón dejó de bombear sangre, de que el corazón dejó de distribuir sangre oxigenada tanto al cerebro como a otros órganos, evidentemente podemos evitar daños irreversibles. Cuanto más tiempo pasa de que el corazón no está latiendo, es más probable que sufran muchos daños colaterales, ¿verdad? Entonces, minimiza, por eso es importante la RCP, porque minimiza ciertos daños cerebrales. Empodera a las personas, menciona. Al conocer la RCP, puedes sentirte más seguro y preparado para ayudar a alguien en una emergencia. No es difícil, la verdad que no es difícil, pero todo implica la práctica también. Diferencias en la RCP según la edad, así como en el caso del atragantamiento, también en este caso va a diferir en cuanto a la colocación de las manos más que nada. La técnica de la RCP varía ligeramente
dependiendo de si la persona es un adulto, un niño o un bebé. Las principales diferencias se encuentran en la profundidad y en la ubicación de las compresiones, así como en la relación entre las compresiones y las ventilaciones. A ver, en el caso de los adultos, se utiliza ambas manos para realizar compresiones profundas en el centro del pecho. La relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Después les voy a ir explicando a qué es lo que se refiere compresión y ventilación. Niños, se utiliza el talón de una mano para realizar compresiones de menor profundidad en el pecho, en el centro del pecho. La relación también es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. En el caso de los bebés, se utiliza 2 dedos para realizar compresiones suaves en la parte inferior del esternón. La relación es de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y acá podemos ver cómo se realiza la RCP. La RCP básica consta de 2 pasos principales. 1, la compresión torácica. Y 2, las respiraciones de rescate. Las compresiones torácicas. Coloca la palma de tus manos encima de la otra en el centro del pecho de la persona. Este es el esternón, este huesito que tenemos acá. El hueso, en el caso de las mujeres, el hueso duro que tenemos entre los senos, ¿verdad? Entre los pechos. Entrena tus brazos y mantén los codos rectos. Acá podemos observar que no tiene flexionado el codo, ¿verdad? Tiene los brazos rectos sobre el esternón prácticamente. Presiona hacia abajo con fuerza y rapidez a un ritmo de 100 a 20 compresiones por minuto. O sea que es muy seguido, ¿verdad? Las compresiones. Y las respiraciones de rescate. Inclina la cabeza de la persona hacia atrás y levanta el mentón. Tápale la nariz y sopla aire en su boca, observando si el pecho se eleva. Como les dije, nosotros cuando inhalamos, cuando yo meto aire a los pulmones, hablando mal y pronto, al inhalar, se eleva el tórax, ¿verdad? Entonces, las ventilaciones a las que se estaba refiriendo sería cuando nosotros hacemos esto, cuando soplamos aire dentro de la boca de la persona. Ventilación pulmonar sería justamente cuando se llena el tórax de oxígeno. Entonces, yo le hago, en este caso, con fuerza, una mano sobre la otra en el centro del pecho y le realizo las compresiones. Serían compresiones rítmicas, rápidas y profundas en el caso de los adultos. Entonces le hago varias repeticiones y después, en este caso, 30 compresiones y después le hago las respiraciones de rescate. Entonces, envío la cabeza o mando la cabeza hacia atrás, levanto el mentón y soplo aire dentro de su boca hasta que eleve el pecho. Tampoco es, ¿verdad? Tipo soplando la velita, ¿verdad? Tiene que ser, tengo que exhalar, o sea, soplar mucho aire, ¿verdad? Y repite este paso 2 veces. Entonces, serían 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Está bien? A eso se refiere. ¿Tienen alguna preguntita acá? ¿O hasta acá? No ninguna, profe, se entiende muy bien la ¿O clase. en qué caso entonces se puede realizar la RCP? Principalmente 2 casos tenemos. Cuando el Una paciente, consulta, profe, cuando la persona tiene preinfarto, pero se puede también hacer RCP. en teoría, no. Eh, porque justamente la intención de esto es que empiece a latir el corazón, ¿verdad?
Y en un preinfarto está todavía latiendo el corazón. Llega, no sé, que Ya. ahí ya se descompensa, ¿verdad? Ahí sí ya se Sí. puede realizar la técnica. Ya, ¿Bien? Entonces, gracias. en un paro cardíaco se puede realizar este tipo de técnica, también cuando la persona ya está inconsciente. ¿Está bien? Bueno, y justamente, ¿cuándo se debe realizar la RCP? La RCP se realiza cuando una persona no responde, cuando no hay respuesta a estímulos verbales o dolorosos. Ya le hablaste, no te contestó. Le pinchaste, no te contestó. Ok. Te agachaste, trataste de sentir su aliento, ver si respira, y no hay respiración normal. O no se observan jadeos, dice. El famoso yugu ahora, no observamos. Entonces, no responde, no respira, y bueno, entonces de última le vamos a sentir su pulso, ¿verdad? No tiene pulso. Entonces, ahí se aplica la RCP, ¿está bien? En el caso de que no respire el paciente, justamente más que nada, ahí empezamos nosotros a realizar su respiración cardiopulmonar. ¿Qué precauciones se deben tomar? Tu seguridad es primordial, o sea, lo que vamos a realizar la RCP, ¿verdad? Antes de iniciar la RCP, asegúrate de que la escena sea segura para ti y para la víctima. 2. Llama a emergencias. Pide a alguien que llame al número de emergencias mientras tú inicias la RCP. Los famosos, los mirones, ¿verdad? Si es que en la calle. O mañana, igual por la víctima y por el que está acudiendo, el que está asistiendo, pero nadie le llamó a emergencia, ¿verdad? Donde ya le cane, oma Pepe, pero el otro todavía no le llamó y de dónde la ambulancia, ¿verdad? Y entonces tomamos la posta y ya, llámenle, ¿verdad? No te detengas. Continúa realizando la RCP hasta que llegue ayuda médica o hasta que la persona muestre signos de vida. En ese caso, de repente si le reanimamos en medio de nuestra técnica, no obstante, igual tiene que ir le tienen que asistir, ¿verdad? Pero lo ideal sería lograr eso, ¿verdad? O esperar hasta que llegue el paramédico, pero nosotros continuamos realizando. Y acá algo muy importante para terminar, ¿cuánto tiempo debo realizar la RCP antes de que llegue la ayuda médica? Sabemos que en nuestro país más que nada tardan en llegar. Hay ocasiones en las que mueren las víctimas o el accidentado en lo que están llegando los paramédicos. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Debes continuar realizando la RCP hasta que llegue la ayuda médica capacitada, la persona muestre signos de vida como respirar por sí misma o moverse, y en el caso de que estés demasiado agotado para continuar, si hay otra persona presente, pídele que se haga cargo de la RCP mientras tú llamas a emergencias. Entonces, en el caso de que, qué sé yo, justo José se cansó ya, entonces Belén toma la posta, ¿verdad? Continúa ella mientras él descansa, mientras en lo que llega ya los paramédicos, pero nunca dejar de hacerle la RCP. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna preguntita? De mi parte al menos, no, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿les gustó la clase? ¿Hoy participaron o no? Sí, estuvo súper interesante, profe. Qué genial, me alegro. Hoy sí ya participaron. Los demás días estaban muy calladitos. Voy a llamar la lista para poder terminar, ¿está bien? Dale, profe. Ok. A ver, Gladys Unilda. Ah, esperen un ratito.
Hay 3 nomás lo estamos. Voy a marcar nomás los que están entonces. José Luis ninguna vez nos faltó. A ver, Jimena estaba hace rato. Ahora no se conectó más. María Belén está. Y Carlos también está. Ustedes nunca faltan. Siempre los de siempre. Bueno. Muy bien. Eso es todo por hoy entonces, chicos. Nos vemos entonces el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Está bien? Éxitos en su examen de hoy. Es cortito el examen, pero lean bien. ¿Está bien? Una consultita, profe. ¿Hasta qué hora está habilitado el examen? ¿Hasta mañana? Hasta mañana a las 11:59 se habilita. ¿Está bien? Súper, profe, gracias. Excelente. Cerciórense de que les hayan habilitado en la plataforma. ¿Está bien? Porque hay veces que pagan, pero de repente no les habilitan, no se les pasa en coordinación. Y entonces, cerciórense de eso también. ¿Estamos? En ese caso, profe, te tiramos nomás un mensajito a vos. Pueden, o sea, yo pues no les puedo habilitar, en teoría ellos son los que les tienen que habilitar. En el caso de que a ustedes no les hagan caso, ellos sí me escriben y yo me comunico otra vez con ellos también para insistir. ¿Está bien? Perfecto, profe. Súper. Bueno, que tengan un buen resto de jornada y que tengan buenas noches. Chaucito. Chao, chao, profe.